Mira, la Comisión Interamericana, aludiste muy bien a un comunicado la semana pasada. Y anteriormente, el día 14 de agosto, si mal no recuerdo, el 14 de agosto, salió un comunicado muy amplio que emitió la Comisión, emitimos desde el Pleno de la Comisión Interamericana, que yo he calificado de omnicomprensivo, porque ese comunicado lo que hace es recapitular lo que a 15 días se estaba advirtiendo. Y la Comisión pues tiene mucha preocupación en el despliegue pues de todos los derechos humanos que están, cuya observancia le corresponde, ¿no? La observancia de todos los derechos en las Américas, dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde luego el tema electoral, ¿no? La Comisión tiene una preocupación enorme, pues de que no se hayan mostrado las actas, que el Consejo Electoral no haya podido dar cuenta certeramente del resultado, que un órgano carente de competencia como es el Tribunal Supremo haya salido a validar la elección y que se tengan claridad, sino al contrario, muchísimas denuncias de falta de pulcritud y muchos hallazgos de falta de pulcritud, como se ha documentado por la oposición, por el Centro Carter, por otros organismos, incluso la propia Organización de Estados Americanos. De tal manera que en derechos políticos y en el resultado electoral la Comisión tiene un punto focal muy importante. Y luego, pues, una serie de violaciones a derechos a partir de esto que tiene que ver con la represión, ¿no? Represión reiterada contra opositores, defensores y defensoras de derechos humanos. Además de la represión, los actos de detenciones arbitrarias que se están multiplicando, la desaparición forzada de personas de corta duración, y hemos encontrado que se detiene a las personas como una forma de amedrentar, desde luego, pero también se desconoce el paradero. Ya en esto hay agentes del Estado operando, pero también grupos armados no estatales que actúan con beneplácito, aquiescencia del Estado. En esto la Comisión ha sido muy clara y ha empezado a pues emitir una serie de medidas cautelares, ¿no? Para que puedan aparecer y presentarse con vida y con bien con respecto a su integridad todas las personas. Esa sería una segunda línea. Y la tercera línea, pues es todo lo que tiene que ver con la asociación, con la protesta social, con la reunión, con la libertad de expresión, en términos, pues, de lo que la sociedad en Venezuela está haciendo para poder llevar adelante la protesta por el resultado de lo que ellos advierten como un gran fraude, y así se percibe por otras instancias un gran fraude electoral. Esos serían los tres ejes, y además la Comisión ahora pues ha activado una sala de respuestas, digamos, rápida, que tiene que ver con la posibilidad de articular todos sus mecanismos en función de poder acompañar a la gente en esta crisis. La Comisión tiene muchos años monitoreando Venezuela, desde luego, ¿no? Sin importar pues lo que el propio Estado de Venezuela ha decidido hacer con respecto a los tratados interamericanos. Venezuela pues es un país en la región y la Comisión lo tiene que acompañar a la sociedad, y tiene muchos años, desde 2013 se reformó nuestro reglamento incorporando a Venezuela en el capítulo 4B, es decir, un estado de cosas inconvencional, violaciones graves a derechos humanos y debilidad en la institucionalidad democrática. Desde entonces, pues hay la certeza y la claridad de apreciar que los órganos del Estado pues están controlados desde el Ejecutivo, sobre todo el Tribunal Supremo, ¿no? Ese es el panorama con respecto a la Comisión. El fin de semana se reportó la detención de la periodista Carmela Longo, pues como parte de estas detenciones que ustedes han denunciado desde la comisión y que se vienen dando desde pues que se produjeron estas elecciones presidenciales. Hasta el momento no se conoce aún el paradero
de esta periodista, y están los llamados de la comunidad internacional en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo está recibiendo el Estado venezolano esos llamados, pues todas estas observaciones que desde la CID han realizado ustedes? ¿Hay algún tipo de interlocución, de interacción con el Estado venezolano? No tenemos interlocución con el Estado venezolano, tenemos una ruptura en la comunicación con la Comisión desde hace mucho tiempo. El Estado venezolano determinó denunciar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y desvincularse de los organismos previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, lo que sí estamos haciendo es, a través del otorgamiento de las medidas cautelares y a través de los pronunciamientos, a través de la información y de mucha cercanía con la sociedad civil, eso lo tenemos que decir, con la sociedad civil en Venezuela, con líderes opositores, que tenemos toda interlocución abierta, continua. Estamos teniendo un punto de alerta, no solamente para documentar las violaciones a derechos humanos y poderlas transitar, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, para alentar a los estados que tengan mucha más claridad con respecto a las violaciones gravísimas de derechos humanos que están ocurriendo. En ese sentido, la participación de la Comisión es indirecta con respecto al Estado, pero sí de un tono de información, datos duros, testimonial y de elevar el tono de lo que está pasando ahí. Ese es el punto de lo que la Comisión Interamericana ha estado haciendo y ha estado advirtiendo. Y me parece que en ese sentido pues podemos dar cuenta de lo que la propia Organización de Estados Americanos está haciendo al respecto en tratar de emitir resoluciones que tengan que ver también con la propia voz de la Comisión Interamericana. De lo que ustedes han podido documentar como comisión en torno a la situación de Venezuela, ¿qué números, qué datos duros se tienen en relación pues con detenciones, con bloqueos de páginas web, con causas a políticos opositores, en fin, toda esta circunstancia que envuelve a Venezuela? Fíjate que en el comunicado que emitimos el 14 de agosto, ahí damos cuenta de todo lo que tenemos en cifras. Estamos hablando ya de 1,300 detenciones arbitrarias, entre detenciones arbitrarias y desapariciones. Eso se ha incrementado exponencialmente en los últimos días. Y ese comunicado da cuenta de los números también altísimos de lo que está pasando y de los casos. La vía libre que tenemos con la sociedad civil y con la academia, con sectores del activismo, nos permite estar respondiendo al instante, sobre todo con el otorgamiento de las medidas cautelares. Entonces, en ese sentido podemos dar cuenta de que estamos viendo una situación de una enorme preocupación, no solamente por el resultado electoral, opaco en lo absoluto, sino también por una manera de reprimir la protesta social y reprimir el intento de pedir un estado de cosas distinto con respecto al resultado del proceso del 28 de julio. José Luis Caballero, ya la solución legal interna en Venezuela está pues cancelada con la reciente resolución del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Vislumbras en un horizonte próximo un nuevo pacto político entre los actores? Porque finalmente la oposición ha denunciado que justo todos estos acuerdos a los que se llegaron en las mesas de negociaciones, algunas de ellas en México, pues están completamente rotos y vulnerados. Sí, no se ve fácil el panorama, la ruta para establecer el resultado y precisar a quien le correspondía hacerlo, pues fue cancelado en la regularidad constitucional del propio Estado venezolano, ¿verdad? Entonces se llegó al punto de una declaración por parte del Tribunal Supremo y parecería que eso cierra la ruta interna.
y que no, y también por el tono de lo que estamos viendo en la reacción del régimen, pues no hay manera de que pueda salir de otra forma en el sentido de lo que se aprecia internamente, más que el resultado de convalidar las elecciones. La comunidad internacional pues tiene que seguir con su actuación, con sus presiones, sobre todo los organismos internacionales. Los estados, los países tendrán pues en su propia jurisdicción determinar qué van a hacer en el reconocimiento del gobierno, y a la comisión pues eso no le corresponde. Pero sí la comisión da datos, insumos y voz muy importante en lo que está pasando con los derechos humanos, como siempre, como desde hace 65 años y muy particularmente con respecto a lo que ocurre en Venezuela pues en las últimas 2 décadas, ¿no? Pues José Luis Caballero, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con Aristegui en vivo, y daremos pues todo el seguimiento que merece este tema y lo que la propia comisión está documentando en sus pronunciamientos, en sus llamados, en fin, las relatorías que están actuantes y recabando toda la información que se puede en torno a este difícil panorama en Venezuela. José Luis. Es correcto, Manuel. Pues muchas gracias por el espacio. La comisión va a seguir adelante, no va a dejar ni un momento de monitorear Venezuela, y vamos a ver qué podemos hacer y qué puede ocurrir en los próximos días. Gracias, José Luis Caballero. Un saludo muy grande. Saludos. Igualmente para José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.